La lluvia golpeaba contra las ventanas del lujoso edificio mientras Valentina sostenía el sobre blanco entre sus manos temblorosas. Dentro de ese pequeño pedazo de papel estaba la confirmación de algo que cambiaría su vida para siempre. Estaba embarazada, pero no de cualquier hombre. Estaba esperando un hijo de Sebastián Montalvo, el CEO multimillonario más temido de toda la ciudad, un hombre que acababa de prometerse públicamente con la heredera de un imperio empresarial. Y en ese momento, mientras las lágrimas caían por sus mejillas, Valentina no podía imaginar que las palabras que estaba a punto de escuchar la destrozarían completamente, ni que 4 años después, todo volvería de la manera más inesperada. Valentina había conocido a Sebastián un año atrás, cuando ella trabajaba como asistente administrativa en una de sus empresas. Él era todo lo que ella jamás había imaginado, poderoso, carismático, pero también sorprendentemente humano en esos momentos privados que compartían. Lo que comenzó como miradas robadas en los pasillos se convirtió en encuentros secretos, en promesas susurradas bajo las sábanas, en sueños de un futuro que parecía posible. Sebastián le decía que ella era diferente, que con ella se sentía libre de las ataduras de su mundo dorado. Valentina, una joven de 26 años que había crecido en un barrio humilde, se enamoró perdidamente de ese hombre que le mostraba un mundo que solo había visto en películas. Pero las promesas se desvanecieron como humo cuando los padres de Sebastián arreglaron su compromiso con Victoria Santillana, una mujer de su mismo nivel social, alguien que podía unir 2 imperios y multiplicar fortunas. Sebastián intentó alejarse de Valentina con excusas vacías, pero ella lo buscó una última vez, necesitaba decirle la verdad. Necesitaba decirle que llevaba a su hijo en el vientre. Cuando finalmente logró encontrarlo en su oficina privada esa tarde lluviosa, Valentina nunca olvidaría la frialdad en sus ojos. El hombre que una vez la había sostenido con ternura ahora la miraba como si fuera una amenaza, un obstáculo en su camino hacia el poder. Valentina le mostró la prueba de embarazo con manos temblorosas, esperando ver algún rastro del hombre que había amado. En cambio, Sebastián caminó hacia la ventana, le dio la espalda, y pronunció las palabras que la destruirían: si tienes ese bebé, destruiré a tu familia. Haré que pierdan su casa, que tu madre pierda su trabajo, que tus hermanos nunca consigan un empleo digno en esta ciudad. Te borraré de la faz de la tierra, Valentina. No eres nada contra mi poder. El mundo de Valentina se derrumbó. No por ella misma, porque estaba dispuesta a luchar, a criar a ese bebé sola si era necesario. Pero la amenaza contra su familia era real. Conocía el alcance del poder de Sebastián. Su madre era una mujer mayor que trabajaba limpiando oficinas para mantener a sus 2 hermanos menores en la escuela. Su padre había muerto años atrás, y ella era el único sostén adicional de esa familia. Si Sebastián cumplía su amenaza, no solo la destruiría a ella, sino a todos los que amaba. Con el corazón roto en 1000 pedazos, Valentina tomó la decisión más dolorosa de su vida. Esa misma noche empacó una pequeña maleta, dejó una nota vaga para su madre diciendo que había conseguido un trabajo en otra ciudad, y desapareció. Se fue a un pueblo costero a cientos de kilómetros de distancia, donde nadie la conocía, donde Sebastián nunca pensaría en buscarla. Allí, sola y asustada, decidió tener a su bebé lejos de las amenazas y el poder destructivo del hombre que alguna vez amó. Los meses siguientes fueron los más difíciles de su vida. Valentina trabajó en una pequeña cafetería junto al mar, viviendo en un cuarto modesto, ahorrando cada centavo para la llegada de su hijo. Las noches eran las peores, cuando la soledad la consumía y las dudas la atormentaban. Pero cada vez que sentía el movimiento de su bebé dentro de ella, encontraba fuerzas para continuar. No estaba haciendo esto por Sebastián, ni siquiera por ella misma. Lo hacía por esa pequeña vida que merecía una oportunidad, que merecía amor sin condiciones. Cuando finalmente nació Mateo, un hermoso niño de ojos oscuros y sonrisa luminosa, Valentina supo que había tomado la decisión correcta. En ese pequeño ser encontró un propósito que nunca había conocido. Trabajó incansablemente, estudiando en línea por las noches después de acostar a Mateo, construyendo lentamente una vida digna. Comenzó diseñando páginas web desde casa, y poco a poco, su talento la llevó a conseguir mejores clientes. Nunca fue fácil, hubo noches de llanto, de facturas sin pagar, de miedos que la paralizaban. Pero Mateo era su luz, su razón para levantarse cada mañana y luchar. 4 años pasaron como un suspiro y también como una eternidad.
Valentina había construido una pequeña empresa de diseño digital exitosa, había sanado sus heridas aunque las cicatrices permanecían, y Mateo crecía feliz y saludable, ajeno a la historia de su origen. Valentina mantenía contacto limitado con su familia, enviándoles dinero cuando podía, pero nunca revelando toda la verdad. La vida en ese pueblo costero era simple pero hermosa, y por primera vez en años, Valentina se sentía en paz. Pero el destino tiene formas misteriosas de cerrar círculos. Una tarde, mientras Valentina recogía a Mateo del preescolar, recibió una llamada de un número desconocido. Era un abogado de la ciudad, informándole que su madre había tenido un accidente y estaba hospitalizada. Necesitaba regresar inmediatamente. El miedo la paralizó, no solo por su madre, sino por la posibilidad de cruzarse con Sebastián. Pero su madre la necesitaba, y después de 4 años, Valentina ya no era la misma mujer asustada que había huido. Era una madre, una empresaria, una sobreviviente. Regresó a la ciudad con Mateo de la mano, su corazón latiendo con fuerza mientras los recuerdos la inundaban. En el hospital, encontró a su madre recuperándose, rodeada de sus hermanos que ahora eran jóvenes adultos. Las lágrimas fluyeron cuando se reencontraron, y aunque las preguntas dolían, Valentina les presentó a Mateo, su nieto, su sobrino. La familia se abrazó, sanando años de distancia con amor incondicional. Fue 2 días después, en una cafetería cerca del hospital, donde el encuentro inevitable sucedió. Valentina estaba comprando un café cuando escuchó esa voz que había perseguido sus sueños y pesadillas durante años. Se dio vuelta y ahí estaba Sebastián, mayor, con algunas canas en las sienes, pero inconfundible. Sus ojos se encontraron y el tiempo se detuvo. Sebastián la miraba con una expresión que Valentina no podía descifrar, y cuando sus ojos bajaron hacia Mateo, que sostenía la mano de su madre con curiosidad infantil, vio algo quebrarse en el rostro del hombre poderoso. Sebastián se acercó lentamente, como si temiera que Valentina desapareciera de nuevo. Su voz, cuando finalmente habló, estaba cargada de una emoción que ella nunca había escuchado antes. Le preguntó si podían hablar. Valentina, con una calma que la sorprendió a sí misma, aceptó. Se sentaron en una mesa apartada mientras Mateo coloreaba en un cuaderno, ajeno a la tormenta emocional de los adultos. Sebastián comenzó a hablar y las palabras salieron como un torrente contenido durante años. Le contó que su vida después de ella había sido un infierno dorado. Se había casado con Victoria como estaba planeado, pero el matrimonio fue un fracaso desde el principio. No había amor, solo transacciones comerciales y apariencias. Se divorciaron 2 años después. Le confesó que nunca dejó de pensar en Valentina, que la había buscado desesperadamente, que el remordimiento por sus palabras crueles lo había perseguido cada día. Cuando vio a Mateo, supo inmediatamente la verdad. Los ojos del niño eran idénticos a los suyos. Valentina escuchó en silencio, procesando cada palabra. Parte de ella quería gritar, recordarle el dolor que le causó, las noches que lloró sola, los miedos que enfrentó. Pero otra parte, la parte que había crecido en esos 4 años, entendía que el dolor también había sido su maestro. Le había enseñado su propia fuerza, su capacidad de amar incondicionalmente, su valor más allá de cualquier hombre o circunstancia. Con voz firme pero sin amargura, Valentina le contó su historia. Le habló de los miedos, de la soledad, de cómo construyó una vida desde cero para darle a Mateo lo que merecía. Le dijo que no necesitaba su dinero ni su apellido, que Mateo tenía todo el amor que necesitaba. Pero también, con una madurez que la sorprendió, le dijo que si genuinamente quería conocer a su hijo, si estaba dispuesto a ser un padre real y no solo un nombre en un papel, ella no se interpondría. Porque Mateo merecía la oportunidad de tener un padre, si ese padre estaba dispuesto a amarlo sin condiciones. Sebastián lloró por primera vez en décadas. Le pidió perdón de rodillas en esa cafetería, sin importarle quién lo viera. Le rogó una oportunidad no para recuperarla a ella, porque entendía que ese amor estaba roto, sino para conocer a su hijo, para ser el hombre que debió ser desde el principio. Valentina no le dio una respuesta inmediata. Le dijo que lo pensaría, que hablarían, que nada sería fácil ni rápido. Los meses siguientes fueron un proceso doloroso pero sanador. Sebastián conoció a Mateo lentamente, ganándose su confianza con paciencia y humildad. Valentina observaba cada interacción con cuidado, protegiendo a su hijo por encima de todo.
Pero lo que vio la sorprendió. Vio a un hombre transformado por el arrepentimiento, un hombre que finalmente entendía que el verdadero poder no estaba en el dinero o las amenazas, sino en el amor y la responsabilidad. Sebastián se convirtió en un padre presente, no perfecto, pero genuinamente comprometido. Estableció un fondo para Mateo, pero más importante, le dio tiempo, atención y amor. Valentina nunca volvió a amarlo románticamente, esas heridas eran demasiado profundas, pero desarrollaron una relación de respeto mutuo centrada en el bienestar de su hijo. La vida de Valentina floreció de maneras que nunca imaginó. Su empresa creció, se mudó de regreso a la ciudad en sus propios términos, reconstruyó su relación con su familia. Mateo crecía rodeado de amor, conociendo su historia de una manera apropiada para su edad, aprendiendo que las personas pueden cambiar, que los errores no definen eternamente a alguien si hay verdadero arrepentimiento y acción. Años después, cuando Mateo tenía 10 años, Valentina reflexionaba sobre todo el camino recorrido. Las amenazas de Sebastián no la habían destruido, la habían forjado. El dolor no la había quebrado, la había hecho inquebrantable. Y el amor por su hijo le había dado un propósito que ningún hombre o circunstancia podía arrebatarle. Esta historia no es solo sobre una amenaza y una huida. Es sobre el poder indestructible del amor de una madre, sobre la fuerza que encontramos cuando no tenemos más opción que ser valientes, sobre cómo los finales no siempre son como los imaginamos, pero pueden ser hermosos de maneras inesperadas. Valentina aprendió que su valor nunca dependió de Sebastián o de nadie más. Siempre estuvo dentro de ella, esperando ser descubierto en el fuego de la adversidad. Si esta historia te tocó el corazón, si te inspiró a creer en tu propia fuerza, dale like a este vídeo y suscríbete al canal, porque todos llevamos dentro la capacidad de transformar nuestro dolor en poder, nuestros miedos en coraje, y nuestras lágrimas en la semilla de algo extraordinario. Recuerda siempre que no importa qué amenazas enfrentes, qué puertas se cierren, o qué personas te abandonen. Tú tienes el poder de escribir tu propia historia, y esa historia puede ser tan hermosa y poderosa como decidas que sea.